Se enfrentó a una pandilla de deportistas y ganó, pero no es el único. Esta gente rompió todas las reglas de la fuerza humana. Entró al ring con la tradicional túnica naranja de un monje Shaolin, sin música, sin expresión, solo con calma y concentración. Su oponente era un kickboxer entrenado, más grande, más fuerte, claramente seguro de sí mismo. Pero en cuanto sonó la campana, todo cambió. Jilong no se desanimó ni se burló. Simplemente se quedó allí parado y recibió un puñetazo con toda su fuerza en la cara. Ninguna reacción, ni siquiera pestañeó. El público guardó silencio un instante y luego estalló. Jilong se convirtió en un fenómeno mundial gracias a vídeos como ese. Pero aquí está el giro. No es oficialmente un monje. Entrenó artes marciales inspiradas en la tradición Shaolin, pero no forma parte del templo. Y eso generó debate. ¿Es un monje de verdad o solo un luchador con túnica? Da igual, porque independientemente de su origen, sus combates eran reales, brutales e inolvidables. Combinaba Muay Thai, Sanda y Kung Fu en algo único. Su entrenamiento no consistía en levantar pesas ni correr en cintas de correr. Eran cientos de patadas al día. Golpes a puño limpio contra árboles, pararse bajo cascadas heladas para endurecer el cuerpo y la mente. El estilo de Jilong no se trataba de delicadeza, se trataba de absorber golpes como un muro de ladrillos y derribar oponentes con pura fuerza de voluntad. Personas de todo el mundo lo observaban y se preguntaban lo mismo. ¿Cómo puede alguien aguantar tanto daño y seguir adelante? La respuesta está en cómo entrenaba. Su rutina no se trataba de esculpir músculos para el espectáculo. Se trataba de convertirse en un escudo viviente, un tanque en forma humana. Una historia se volvió legendaria. Un grupo de influencers del fitness, tipos enormes, cuerpos cincelados, sonrisas seguras, lo desafió. No uno, ni dos, todo un grupo. Tenían altura, músculo y peso. Él tenía concentración. Uno a uno dieron un paso al frente. Uno a uno fueron derribados. Sin movimientos llamativos, sin violencia innecesaria. Solo derribos eficientes y rápidos. Cuando el último retrocedió con incredulidad, Jilong se quedó donde comenzó, tranquilo, quieto, intacto. En la cima de su fama, el nombre de Jilong se convirtió en sinónimo de la dureza Shaolin, aunque nunca afirmó ser auténtico. Interpretó el papel tan bien que el mundo lo creyó. Y durante un tiempo, esa creencia lo hizo imparable. Las multitudes llenaban los estadios para ver a esta figura de monje sortear golpes que acabarían con la noche de cualquiera. Hay algo atemporal en ver a alguien como él, sin palabrería, sin trucos. Solo disciplina pura y un cuerpo entrenado como una máquina. No era ostentoso. No necesitaba hacerlo. Peleaba como una montaña, sólido, inquebrantable, inamovible. En una época en la que los luchadores a menudo presumen de su personalidad más que de sus golpes, Jilong era diferente. Silencioso, concentrado y aterrador. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces simplemente da un paso adelante, recibe un golpe y se niega a caer. Caminan descalzos sobre grava afilada, cuelgan boca abajo de los árboles durante horas y se balancean sobre dos dedos como si nada. Los verdaderos monjes Shaolin no solo entrenan para luchar, sino para romper lo que creemos humanamente posible. Su fuerza parece sobrenatural, pero no es magia. Es disciplina pura, forjada durante décadas, cada día. Lo que distingue a los monjes Shaolin no es solo lo que hacen, es lo temprano que empiezan. Muchos de ellos empiezan de niños, despertándose antes del amanecer, meditando en silencio y luego directamente a un entrenamiento que agotaría a un atleta profesional en una hora. Y nunca se detiene, sin fines de semana, sin descansos. Patean sacos de arena hasta que les sangran las espinillas. Golpean los antebrazos contra los troncos de los árboles hasta que los nervios se insensibilizan y los huesos se endurecen. El dolor no se evita, se agradece. Es parte del camino. Pero no se trata solo de romper ladrillos. Su entrenamiento se basa en un equilibrio completo. Cuerpo, respiración y mente. Cada movimiento está ligado a su respiración. Cada forma tiene un propósito. Ya sea una postura elegante o un golpe repentino, todo es memoria muscular, grabada a fuego mediante la repetición. Una y otra vez. Un puñetazo no es solo un puñetazo, es una herramienta, una filosofía. Y luego está el entrenamiento de la camisa de hierro. Aquí es donde las cosas empiezan a parecer imposibles. Los monjes condicionan sus cuerpos para recibir impactos brutales. Lanzas en la garganta, mazos en el estómago. Algunos han sido filmados doblando barras de metal contra sus cabezas sin pestañear. No es un truco, es ciencia. Tensan sus músculos y dirigen su respiración de una manera que crea una armadura interna. Es una técnica transmitida durante siglos, probada en campos de batalla reales. Algunos monjes pasan años dominando una sola habilidad, como saltar verticalmente desde una posición en cuclillas y aterrizar en postes estrechos o patadas giratorias en el aire que parecen sacadas de una escena de lucha de anime. Pero lo que realmente deja a la gente sin palabras no es su técnica, sino su calma. Podrías estar frente a alguien que puede partir un bastón de madera por la mitad de una sola patada y hablará con la quietud de un monje en meditación. Y no compiten por medallas, no buscan la fama. Su mundo no se basa en la influencia ni los aplausos. Se basa en el control, el autodominio y el silencio interior. Eso es lo que les da ventaja, no solo en combate, sino en la vida.
Así que cuando la gente dice que los monjes Shaolin parecen sobrehumanos, no se equivocan. No es porque tengan poderes, sino porque han superado todas sus debilidades. Ahora salgamos del templo Shaolin, porque en todo el mundo hay otros, luchadores, levantadores y leyendas que han llevado el cuerpo humano a extremos impactantes. Antes de que el mundo tuviera videos virales e influencers de fitness, existía Alexander Sass. Y este hombre no solo levantaba pesas, doblaba barras de hierro con las manos desnudas, cargaba un caballo sobre sus hombros y escapaba de cadenas como un superhéroe de la vida real. Nacido a finales del siglo XIX, Sass se convirtió en uno de los forzudos más legendarios de la historia, realizando hazañas que aún dejan a la gente sin palabras más de un siglo después. Sass no entrenaba en gimnasios de lujo. Se crió en el Imperio Ruso y desarrolló su fuerza con resistencia pura y real. En lugar de mancuernas, usaba troncos pesados. En lugar de máquinas, arrastraba carros y agarraba cadenas de metal hasta que se rompían. Creía en la fuerza isométrica, mantener la tensión en los músculos sin movimiento. Y funcionó. Una vez cargó un piano con un hombre sentado sobre él directamente a través del escenario. Sin trucos, sin cables. Pero su vida no se trataba solo de espectáculos. Durante la Primera Guerra Mundial, Sass sirvió como soldado y fue capturado varias veces. La mayoría de los presos esperarían. Sass no. Dobló los barrotes de su celda con las manos desnudas y escapó. Ni una vez, ni dos, 4 veces. En cada ocasión usó su entrenamiento para lograr algo que parecía más una escena de cómic que real. Su cuerpo no solo era fuerte, estaba adaptado al estrés, hecho para sobrevivir. Multitudes de toda Europa lo llamaban el Sansón de hierro. Los carteles lo mostraban rompiendo cadenas sobre su pecho o sosteniendo pesas enormes en posturas imposibles. Pero lo que realmente lo hacía especial era cómo entrenaba a otros. Sass no creía que fuera necesario nacer especial. Creía que cualquiera podía desarrollar fuerza con la disciplina adecuada. Creó uno de los primeros dispositivos portátiles de entrenamiento de fuerza, cables de acero con asas, que se centraba en la resistencia estática. Los atletas profesionales aún utilizan versiones de su método. Comprendió algo que la mayoría del entrenamiento moderno pasa por alto. La mente y el músculo deben ser uno. El legado de Sass aún resuena en el mundo de los deportes de fuerza. No tenía suplementos ni patrocinadores, no necesitaba una marca, lo que tenía era agallas, determinación y un cuerpo que se movía como una máquina hecha para el caos. Incluso ahora, cuando la gente ve fotos antiguas de él levantando caballos o rompiendo cadenas, asumen que es falso, pero todo es real. Tenía una constitución diferente porque entrenaba de forma diferente. Higao Guru no es ficción. Es un auténtico artista marcial convertido en icono del fitness, nacido en Inglaterra con raíces nigerianas. Se le conoce como el ninja negro por su equilibrio entre músculo puro y movimiento fluido. Sus vídeos han acumulado millones de visualizaciones combinando parkour, calistenia, patadas de taekwondo y precisión al estilo MMA en algo que parece salido de una película de acción. La fuerza de Guru no proviene de levantar pesas en un gimnasio. Desarrolla potencia mediante rutinas de peso corporal, dominadas que terminan boca abajo, saltos explosivos sobre paredes, patadas giratorias a alta velocidad y un control corporal absoluto. Es conocido por sus sentadillas divididas sobre hormigón, su agarre en tubos de acero en el aire y sus flexiones de pino con una técnica impecable. Su físico es esbelto y definido, cada músculo trabajado, cada repetición visible. Suele entrenar descalzo, convirtiendo parques, escaleras y parques infantiles en escenarios personales. Se mueve como si la gravedad le sugiriera. Sus volteretas aterrizan como si estuvieran en el guión. Sus patadas son fulminantes. Los espectadores dicen que parece una mezcla entre Neo de Matrix y un superhéroe de la calle. Pero lo que lo hace diferente no es solo su habilidad, es su mentalidad. No lo hace por presumir. Entrena para ganar potencia, concentración y fe. Sus videos a veces incluyen mensajes sobre disciplina, constancia y nunca rendirse, incluso cuando el mundo le dice que no. Ese equilibrio entre calma y caos es lo que atrae a los fans. Entrena como alguien con una misión. No busca una masa muscular descomunal. Busca un control perfecto. Su fuerza es rápida, funcional y está lista en cualquier momento. Y eso es lo que lo hace peligroso. Puede lanzarse en una patada mortal hacia atrás sin previo aviso o lanzarse desde una sentadilla de pie a un giro volador. Eso no es fuerza normal. Eso es entrenamiento a otro nivel. Higao Guru demuestra que la potencia hoy en día no se trata solo de tamaño. Se trata de lo rápido que te puedes mover, lo bien que puedes controlar tu cuerpo y cuánto tiempo puedes aguantar. No necesita un escenario, solo unas barras, unas escaleras y una mente concentrada en el momento. Así es como se forjan las leyendas. En un mundo donde los luchadores esquivan golpes y evitan riesgos, Masoyama eligió lo contrario. Caminó directo al peligro y a veces directo a un corral. Sí, toros de verdad. El fundador del karate Kyokushin no solo entrenaba con humanos, se enfrentó a toros que embestían en arenas abiertas y los derrotó usando solo sus puños. Algunos relatos dicen que rompió cuernos limpiamente con un solo golpe. Sea que cada historia sea exacta o no, el mensaje caló. Masoyama no era alguien a quien quisieras poner a prueba. Entrenaba con un nivel de disciplina que hacía que los artistas
artistas marciales regulares parecieran aficionados. En un momento dado, Oyama desapareció en las montañas durante 18 meses, viviendo aislado, golpeando árboles, practicando formas bajo cascadas heladas y meditando en la nieve. Su único objetivo era destruir sus propios límites. Y lo logró. El karate Kyokushin no fue hecho para sumar puntos. Fue hecho para terminar peleas, golpes de contacto total, sin guantes, sin andarse con rodeos. Era brutal y funcionaba. Cuando Oyama regresó a la sociedad, retó a luchadores de todos los estilos: judo, boxeo, lucha libre, y los venció rápido. Era conocido por terminar las peleas con un solo golpe al cuerpo. Ni una patada espectacular, ni un tiro en la cabeza, solo un puñetazo en las costillas y el combate se acababa. Uno de sus desafíos más famosos fue el kumite de 300 hombres. Esos son 300 peleas consecutivas de contacto total en el transcurso de 3 días. La mayoría de la gente no podría terminar 10 sin derrumbarse. Oyama hizo las 300. Cuando sus estudiantes no podían continuar, los reemplazaba y seguía luchando. No había descansos ni tiempos muertos, solo batalla constante. Y sin embargo, él era tranquilo, estoico, mesurado. Fuera del dojo vivía modestamente. Nada de autos de lujo, nada de perseguir la fama, solo disciplina y la búsqueda de algo más elevado. Su filosofía moldeó a toda una generación de artistas marciales, muchos de los cuales aún consideran sus enseñanzas como sagradas. Mas Oyama se convirtió en más que un luchador. Se convirtió en un símbolo de fuerza de voluntad suprema. No luchaba por dinero ni por fans. Luchó para superar los límites de lo que el cuerpo humano podía soportar. Y cuando ese límite se rompió, siguió adelante. No se olvida a Martin Ford después de verlo una vez. Parece sacado de la historia original de un villano, con sus 2 metros y 3 pulgadas de altura, más de 145 kilos, completamente cubierto de tatuajes y con la cara tallada en piedra. Internet rápidamente le dio nombres como La Pesadilla y El Monstruo, y sinceramente no exageraban. Es una de las figuras más intimidantes de la historia del fitness. Pero bajo su tamaño hay una historia más profunda. Martin no empezó siendo una bestia. Fue un adolescente alto y delgado que soñaba con convertirse en jugador profesional de cricket. Pero cuando una lesión truncó ese sueño, canalizó su frustración hacia el hierro. No solo levantando pesas, sino obsesionándose. Día tras día, año tras año, transformó su cuerpo en algo que ya ni siquiera parecía humano. Pero no se detuvo en el culturismo. Pasó a las artes marciales mixtas, luego a la actuación, consiguiendo papeles en películas de acción gracias a su imponente presencia. Su entrenamiento también evolucionó: más agilidad, velocidad y golpeo. A pesar de su enorme tamaño, se mueve rápido. Eso es lo que lo hace peligroso. La gente ve un tanque y espera lentitud. Se equivocan. Ha lanzado golpes que parecen capaces de derribar paredes. Ha entrenado con luchadores de élite. Ha levantado coches y ha ayudado a entrenar a otros que buscan superar sus límites. Martin también usa su plataforma para motivar a la gente, no solo con estética, sino con fortaleza mental. Habla abiertamente de sus luchas con la inseguridad y la ansiedad. Ese es el giro. El tipo que parece invencible sigue siendo humano. En 2022 firmó para pelear en el ring de boxeo y los fans de todo el mundo estaban deseando verlo desatar su potencial. Solo el video del entrenamiento fue suficiente para acumular millones de visualizaciones. La gente no sintonizaba por la técnica. Querían ver lo que un hombre con la complexión de un enemigo de nivel jefe podía hacer. Martin Ford es un recordatorio de que el tamaño intimida, pero es la mentalidad detrás del músculo la que decide quién gana. No solo construyó un cuerpo, construyó una imagen, una reputación y un legado de perseverancia incansable. La mayoría de los campeones olímpicos llevan sus cuerpos al límite. El cuerpo de Eero Mantiranta se superó a sí mismo. El esquiador finlandés no solo ganó, sino que dominó. Con 7 medallas olímpicas en esquí de fondo, se convirtió en un héroe nacional. Pero el secreto de su éxito se escondía en su torrente sanguíneo. Eero tenía una rara mutación genética que hacía que su cuerpo produjera hasta un 50% más de glóbulos rojos que una persona promedio. Esto significaba que sus músculos recibían más oxígeno, su resistencia era mayor y su recuperación era casi inmediata. En un deporte donde las carreras se ganan por segundos y a veces por décimas de segundo, eso lo hacía casi imbatible. Al principio, los entrenadores no lo entendían. Su capacidad pulmonar, su ritmo cardíaco, su velocidad, todo era descomunal. Entrenaba duro como todos los demás, pero cuando otros se desplomaban, Eero seguía deslizándose. Algunos lo acusaron de hacer trampa, pero cuando se le realizaron pruebas años después, los científicos descubrieron la verdad. Su cuerpo estaba naturalmente programado para la grandeza. La mutación, conocida como policitemia congénita y familiar primaria, es increíblemente rara. La mayoría de las personas que lo poseen nunca llegan a ser atletas. Eero lo convirtió en un arma. Lo llamaban el hombre con combustible para cohetes para la sangre y la máquina humana. Y aún así, se mantuvo humilde sin alardear ni presumir. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno y recibió honores en Finlandia que pocos atletas reciben. E incluso después de que terminara su etapa competitiva, su historia perduró. Se convirtió en un caso de estudio para los científicos deportivos que intentaban comprender los límites del rendimiento humano. Su vida demostró que, a veces, la naturaleza da un imprevisto, pero lo que
importa es cómo se usa. Ero no se dejó llevar por el talento. Entrenó bajo tormentas de nieve, subió colinas hasta que le ardían las piernas y siguió adelante, mucho después de haber demostrado su valía. Mientras que la mayoría de los atletas se centran en la potencia o la velocidad, la fuerza de Ero residía en sus pulmones y su sangre. Era un gigante de la resistencia, un campeón silencioso con un cuerpo hecho para los extremos. No solo un atleta olímpico, una anomalía que nos mostró lo que sucede cuando la biología y la dedicación se unen. Subió al ring como una montaña. Con 1,93 m y más de 104 kilogramos, Big John Tate parecía el futuro del boxeo de peso pesado a finales de los 70. Por un momento lo fue. Ganó el bronce olímpico para Estados Unidos y más tarde se alzó con el título mundial de la AMB, convirtiéndose en uno de los pegadores más temidos de su época. Su jab era sólido, su juego de pies sorprendentemente preciso para su tamaño, y cuando lanzaba un gancho de derecha, este aterrizaba como un camión. En 1979, Tate derrotó a Gary Coetzee en Sudáfrica frente a una multitud masiva. La victoria fue histórica. Se convirtió en el primer campeón estadounidense de peso pesado después del retiro de Muhammad Ali, y muchos creyeron que llevaría la división durante años. El mundo del boxeo bullía de emoción. Tate era visto como la próxima gran estrella, literal y figurativamente. Pero el boxeo no se trata solo de músculo, se trata de mentalidad. En uno de los cambios más impactantes en la historia de los pesos pesados, Tate perdió su cinturón ante Mike Weaver en 1980 en el último asalto, después de dominar toda la pelea. Un solo golpe lo cambió todo, y así el impulso se desvaneció. Aún así, la cima de Big John Tate fue algo para recordar. Tenía carisma, presencia, un estilo que combinaba potencia bruta con una gracia sorprendente. Cuando estaba concentrado, pocos pesos pesados podían igualar su ritmo o precisión, y en su corto reinado ayudó a mantener el boxeo de peso pesado emocionante durante una época de transición. Aunque quizá no sea tan recordado como Ali o Tyson, quienes vieron a Tate en su mejor momento sabían que estaba hecho para la grandeza. Su historia es un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas en el ring. Un segundo estás en la cima del mundo, al siguiente estás en la lona. Pero incluso con ese giro del destino, Big John Tate sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que la división de peso pesado haya visto jamás. Si la fuerza tuviera una reina, su nombre sería Becca Swanson. No solo es fuerte para ser mujer, es más fuerte que la mayoría de los levantadores de pesas masculinos de élite. Con récords que rompieron todas las expectativas, Becca se convirtió en la primera mujer en la historia en levantar más de 386 kilogramos en sentadillas, más de 272 en press de banca y más de 318 en peso muerto. Así es, eso es poder real, medido y documentado. Swanson tiene múltiples récords mundiales de todos los tiempos en levantamiento de pesas y ni siquiera se acercan. Su levantamiento total combinado en competencia supera los 907 kilogramos, algo que incluso la mayoría de los levantadores masculinos de élite nunca alcanzan. Su apodo, la mujer más fuerte de la historia, no es publicidad, es un hecho. Pero Becca no solo entrenaba para competir, entrenaba para dominar. Su rutina de entrenamiento no era para los débiles de corazón. Incluía un volumen extremo, repeticiones individuales pesadas y trabajo accesorio que aplastaría a la mayoría de los asistentes al gimnasio. Se entrenó a pesar del dolor, superó la fatiga y construyó un físico que parecía sacado de una película de superhéroes. Swanson también se lanzó a la lucha libre profesional y a las competiciones de Strongwoman, demostrando su fuerza en múltiples plataformas. Donde quiera que iba, la gente se quedaba boquiabierta. La gente no solo estaba impresionada, sino atónita. Ver a una mujer levantar más peso que el 99% de los hombres redefinió la percepción de la fuerza femenina. Lo que la hace aún más impresionante es su comportamiento, sin arrogancia, sin presunción, solo pura determinación, dedicación y confianza forjadas a lo largo de años de duro trabajo. Su mensaje era claro. Si quieres ser fuerte, deja de poner excusas, empieza a levantar pesas. Hoy es un símbolo de lo que sucede cuando alguien se compromete con la potencia física pura. Rompió todos los moldes. Borró la línea entre el rendimiento masculino y femenino en los deportes de fuerza. Becca Swanson no siguió las reglas, las reescribió. Cuando Mariusz Pudzianowski entró en la jaula de MMA, el público no vitoreó, sino que se quedó mirando. El hombre parecía esculpido en hormigón. 5 veces nombrado el hombre más fuerte del mundo. Levantamientos de récord. Brazos como troncos de árbol. Un cuello más grueso que la cintura de la mayoría. ¿Pero podía pelear? Claro que sí. Pudzianowski empezó en las competiciones de powerlifting y strongman, donde dominó. Arrastraba aviones, volteaba neumáticos del tamaño de coches y cargaba piedras que partirían espaldas normales por la mitad. Pero no se detuvo en los deportes de fuerza. Quería más. Así que cambió la tiza por guantes y se adentró en las artes marciales mixtas, donde el tamaño no garantiza el éxito. Los críticos decían que era demasiado grande, demasiado lento. Se equivocaban. Entrenaba como una máquina. Adelgazó, ganó velocidad y trabajó en su técnica. Su primera pelea de MMA ganó por nocaut en menos de un minuto. Eso fue solo el principio. Con el tiempo se enfrentó a oponentes experimentados y se mantuvo firme. Aprendió a luchar.
mejoró su golpeo, y aunque no se convirtió en campeón mundial, se convirtió en algo mejor. Un ejemplo viviente de cómo la fuerza pura, cuando se complementa con la habilidad, puede ser una combinación aterradora. A los aficionados les encantaba verlo pelear, no solo por su tamaño, sino porque nunca se rendía. Peleaba como entrenaba, con intensidad, agallas y determinación. Cada golpe parecía capaz de sentenciar una pelea. Cada movimiento tenía peso. Se convirtió en un héroe nacional polaco, conocido tanto por su actitud como por su potencia. Mariusz Pudzianowski demostró que los hombres fuertes no se limitan a levantar pesas. Pueden pelear, pueden evolucionar. Y cuando alguien con su nivel de dedicación decide aventurarse en un nuevo terreno, todos deberían prestarle atención. En lo alto del Himalaya, un grupo de mujeres está cambiando el guión. Vestidas con túnicas granates, no solo meditan y cantan, sino que también golpean, patean, dan vueltas y rompen ladrillos. Estas son las monjas Kung Fu de Nepal, un grupo real de monjas que combinan antiguas enseñanzas budistas con artes marciales extremas. Y no están aquí para jugar. Entrenadas en Kung Fu estilo Shaolin, estas monjas usan las artes marciales como práctica física y como una forma de empoderamiento. Sus patadas son afiladas, sus puñetazos precisos. Y sus movimientos se basan en el control y la disciplina. Entrenan a diario, llueva o truene, desarrollando una fuerza que no es solo para lucirse. Pero su historia va más allá del combate. Luchan por el cambio social. Muchas de ellas provienen de entornos desfavorecidos y han convertido su entrenamiento en una forma de apoyar a las comunidades locales. Enseñan defensa personal a mujeres, promueven la conciencia ambiental y desafían las normas obsoletas sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer en la vida monástica. Lo que las hace aún más increíbles es su energía. Las verás saltando muros, entrenando descalzas o rompiendo tablas de madera y momentos después sentadas en meditación tranquila, tan tranquilas como el agua. Han encontrado el equilibrio perfecto entre la paz interior y la fuerza exterior. Su movimiento comenzó en el convento de las monjas de la montaña, Druk Amitabha, donde las artes marciales se introdujeron no como un truco, sino como una disciplina seria. Hoy las monjas de Kung Fu han alcanzado reconocimiento internacional, han actuado en escenarios globales e inspirado a mujeres de toda Asia a encontrar fuerza a través del movimiento. Hay quien puede caber una hamburguesa entera en la boca, pero Francisco Domingo Joaquim lleva las cosas a otro nivel. Este angoleño ostenta el récord Guinness de la boca más ancha del mundo y su asombroso talento ha dejado atónitos a muchos. Su boca se extiende unos increíbles 17 centímetros de comisura a comisura, lo que le permite meter una lata de refresco entera con espacio de sobra. No es una exageración, literalmente puede sostener una lata de tamaño completo de lado entre los labios como si nada. La habilidad única de Francisco no es solo para presumir, se convirtió en sensación tras participar en concursos de talento, donde el público observaba con incredulidad cómo estiraba los labios mucho más allá de lo posible. Su mandíbula es tan flexible que puede torcerla y estirarla en formas que parecen casi irreales. Algunos han comparado su talento con el de un personaje de dibujos animados, pero esto es pura habilidad humana. Su piel elástica y la estructura de su mandíbula le otorgan una habilidad inigualable, convirtiéndolo en una de las personas visualmente más extraordinarias del planeta. Para la mayoría de las personas, cortarse las uñas es solo parte de la rutina, pero Diana Armstrong no se las ha cortado en más de 25 años. Sus uñas ahora miden la asombrosa cantidad de 12.8 metros en total, lo que la convierte en la poseedora oficial del récord mundial Guinness por tener las uñas más largas en una persona viva. Cada uña se extiende varios metros, curvándose y enroscándose en patrones hipnóticos, creando una apariencia increíble y difícil de creer. Lo que comenzó como un homenaje personal se convirtió en un compromiso de por vida. Tras una trágica pérdida en su familia, Diana decidió no volver a cortarse las uñas, convirtiéndolas en un símbolo de recuerdo. Mantenerlas tan largas no es fácil. Tareas sencillas como vestirse o usar un teléfono requieren paciencia y técnicas creativas, pero ella ha encontrado maneras de adaptarse, demostrando que la determinación puede transformar incluso los aspectos más básicos de la vida. Sus uñas, cubiertas de colores brillantes y diseños intrincados, no son solo un récord, son una obra de arte viviente. La gente se detiene y los mira, algunos con admiración, otros con incredulidad, pero para Diana son parte de su identidad. A pesar de los desafíos, sigue abrazando su extraordinaria apariencia, convirtiendo algo profundamente personal en un récord mundial que llama la atención allá donde va. Unos cuantos piercings pueden dejar huella, pero Elaine Davidson ha llevado la modificación corporal a un nivel completamente nuevo. Con más de 11,000 piercings, ostenta el récord mundial de la mayor cantidad de piercings corporales jamás registrados y sigue añadiendo más.
Desde el rostro hasta los brazos e incluso dentro de la boca, cada centímetro de su cuerpo cuenta una historia de dedicación a una apariencia verdaderamente única. El viaje de Elaine hacia la perforación extrema comenzó en la década de 1990 y no ha parado desde entonces. Ha transformado su cuerpo en un lienzo viviente de metal y color, combinando joyas audaces con tatuajes y maquillaje dramático. Cada piercing es parte de su estilo, una expresión de quién es. Y lo más sorprendente, no solo tiene piercings superficiales, muchos están incrustados en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría. Más allá de su impactante apariencia, Elaine ha construido una carrera en torno a su individualidad. Dirige un estudio de piercings, actúa en festivales y sorprende al público con su audaz enfoque del arte corporal. Algunos quedan fascinados, otros impactados, pero nadie puede ignorar la magnitud de sus logros. Demuestra que la autoexpresión no tiene límites, convirtiendo su cuerpo en una obra de arte viviente en constante evolución. Los rasgos faciales son de todo tipo, pero Mehmet Ozyurek tenía algo que lo hizo destacar de por vida: la nariz más larga jamás registrada. Con unas increíbles medidas de 8,8 centímetros, su nariz fue reconocida como la más larga de cualquier persona viva, un récord que nadie más se ha acercado a batir. Esta rara característica no se limitaba al tamaño, sino que le daba a su rostro un aspecto inolvidable. A pesar de toda la atención, Mehmet la acogió con sentido del humor y orgullo. Nunca rehuyó los focos, mostrando con alegría su rasgo récord en televisión y eventos. La gente lo miraba con asombro. Algunos incluso intentaban comparar sus propias narices, pero nada se acercaba. Su historia no se trataba solo de récords, sino de confianza. Mehmet convirtió lo que otros podrían considerar inusual en una fuente de reconocimiento. Su nariz se convirtió en un símbolo de individualidad, un rasgo natural que lo hizo famoso. Aunque ya falleció, su récord permanece intacto, un recordatorio de que a veces los detalles más pequeños pueden hacer a una persona inolvidable. La mayoría de las personas tienen 32 dientes, pero Vijay Kumar nació con algo extra: 37 dientes agrupados en su mandíbula, lo que lo convierte en el poseedor oficial del récord de más dientes en una boca humana. Su estructura dental es tan única que a simple vista parece casi imposible. A diferencia de la mayoría de los casos de dientes adicionales que a menudo quedan ocultos bajo las encías, los dientes adicionales de Vijay están completamente formados y funcionales, lo que le proporciona una sonrisa verdaderamente única. Al principio su condición dificultaba las actividades cotidianas. Comer, hablar e incluso el cuidado dental más sencillo requerían un esfuerzo adicional, pero en lugar de ver sus dientes adicionales como un problema, Vijay aceptó su diferencia. Cuando se confirmó su récord, se convirtió en una sensación, apareciendo en los medios y sorprendiendo a dentistas de todo el mundo. Muchos se preguntaban cómo su boca podía albergar tantos dientes sin sufrir molestias graves, pero Vijay llevaba su récord con orgullo. En lugar de optar por la cirugía para extraer los dientes adicionales, los ha mantenido como parte de su identidad. La gente a menudo le pide ver su famosa sonrisa, y él está feliz de compartir su historia. Su caso es una rara maravilla médica que demuestra que incluso las diferencias más pequeñas pueden hacer que alguien sea extraordinario. Para Yu Zhenhuan, destacar no fue una elección, era parte de su identidad. Con el 96% de su cuerpo cubierto de vello grueso, ostenta el título del hombre más peludo del mundo. Su condición, conocida como hipertricosis, le da un aspecto que algunos comparan con el de un personaje mítico, pero para Yu es simplemente así como nació. Crecer con una apariencia tan inusual no fue fácil. Desde pequeño enfrentó miradas y curiosidad, pero en lugar de esconderse, convirtió su singularidad en una fortaleza. Con la edad, saltó a la fama, convirtiéndose en cantante e incluso probando suerte en la actuación. Su confianza lo convirtió en una figura pública y la gente pronto lo reconoció por algo más que su apariencia. A pesar de los desafíos de vivir con un crecimiento excesivo de vello, como el cuidado constante y la reacción del público, Yu ha abrazado su identidad. Es la prueba de que ni siquiera las condiciones más inusuales pueden definir a una persona. En cambio, es su comportamiento lo que realmente importa. Algunas transformaciones son intencionales, pero para Paul Karason fue un efecto secundario inesperado lo que lo hizo famoso. Tras usar un tratamiento casero a base de plata para la piel, desarrolló argiria, una rara afección que le dejó la piel permanentemente azul. Con el tiempo, su tez clara se oscureció hasta adquirir un tono llamativo, dándole una apariencia casi sobrenatural. La transformación de Paul fue gradual. Primero notó un tinte azulado, pero a medida que continuó usando el tratamiento, el color se intensificó. Si bien la afección no fue perjudicial para su salud, el drástico cambio lo convirtió en una curiosidad. Desconocidos lo paraban por la calle, algunos asumiendo que era maquillaje o un truco. Pero no era una ilusión, su piel había cambiado para siempre, dándole una apariencia única que pocos podían ignorar. En lugar de rehuir, Paul abrazó su identidad. Apareció en programas de entrevistas compartiendo su experiencia con humor y honestidad. Aunque falleció posteriormente, su historia sigue siendo una de las más inusuales de la época moderna. Su apariencia pudo haber sido un accidente, pero lo hizo inolvidable.
Con 2,51 metros de altura, Sultan Kösen no solo destaca, sino que se eleva por encima de todos los demás. Como el hombre vivo más alto del mundo, experimenta la vida desde una altura que pocos pueden imaginar. Su extraordinaria estatura es el resultado de una rara condición médica llamada gigantismo hipofisario, que provocó que su cuerpo creciera mucho más allá del límite promedio. Ser tan alto no se trata solo de batir récords, sino que conlleva desafíos diarios. Sultan necesita ropa, zapatos e incluso muebles a medida. Tareas sencillas como atravesar puertas o entrar en coches son algo fuera de lo común, pero a pesar de estas dificultades se mantiene positivo y aprovecha su altura única para viajar por el mundo y conocer a personas que se asombran con su tamaño. Desde que ganó reconocimiento se ha convertido en una celebridad que asiste a eventos y conoce a otros poseedores de récords. Su imponente presencia puede ser su salto a la fama, pero su amabilidad y buen humor lo hacen verdaderamente memorable. Sultan Kösen no solo es el hombre más alto del mundo, es uno de los más extraordinarios. Para la mayoría de las personas, los tatuajes son una forma de expresarse, pero para Tom Leppard se convirtieron en su identidad. Cubriendo el 99% de su cuerpo con tatuajes de leopardo, se ganó el apodo de El Hombre Leopardo de Sky. Su transformación no se limitó a la tinta. Abrazó por completo una vida inspirada en la naturaleza, retirándose a las tierras altas de Escocia para vivir prácticamente en aislamiento. Tom pasó décadas transformándose en un leopardo humano, tatuándose todo el cuerpo, incluyendo la cara con intrincadas manchas negras y naranjas. Para completar su look, se afiló los dientes y usó lentes de contacto felinas. Su objetivo no era escandalizar a la gente, simplemente quería crear una nueva versión de sí mismo, una que reflejara su amor por la naturaleza y la libertad. A pesar de su apariencia extrema, Tom vivió una vida tranquila y autosuficiente en un pequeño refugio en la isla de Skye, aventurándose al pueblo solo para abastecerse. Más tarde, en su vejez, se mudó a una casa más cómoda, pero su leyenda perduró. Sus tatuajes, su estilo de vida y su compromiso total con su transformación lo convirtieron en uno de los ejemplos más fascinantes de modificación corporal que el mundo haya visto jamás. Algunas personas sueñan con pestañas largas, pero Yu Yanxia ha llevado esto a un nivel completamente nuevo. Sus pestañas miden unos asombrosos 20,3 centímetros, lo que la convierte en la poseedora del récord mundial Guinness de las pestañas más largas del mundo. A diferencia de las pestañas postizas o las extensiones, las suyas son completamente naturales y crecen año tras año sin ninguna explicación. Yu Yanxia notó por primera vez que sus pestañas crecían inusualmente largas a principios de sus 50. Mientras que las pestañas de la mayoría de las personas se detienen en cierta longitud, las suyas continuaron extendiéndose mucho más allá de lo normal. Los médicos y científicos han estado desconcertados por su caso, ya que no se conoce ninguna condición que haga que las pestañas crezcan indefinidamente. Algunos han sugerido la genética o un factor biológico desconocido, pero el misterio sigue sin resolverse. Sus pestañas de récord la han convertido en una sensación. Donde quiera que va, la gente la mira con asombro. Algunos incluso piden tocarlas para ver si son reales, pero para Yu Yanxia son solo una parte de quién es. Ella los considera un regalo único y los cuida con esmero, demostrando que a veces la naturaleza puede sorprendernos de las formas más extraordinarias. Para la mayoría de las personas, una pequeña verruga no es más que una molestia menor, pero para Abul Bahandar, las verrugas se convirtieron en algo mucho más grave. Su condición, conocida como epidermodisplasia verruciforme, le provocó enormes crecimientos similares a corteza que se extendieron por sus manos y pies, lo que le valió el apodo de El Hombre Árbol. Lo que comenzó como unas pocas imperfecciones se convirtió en algo que le imposibilitaba incluso tareas básicas, como comer y sostener objetos. La condición de Abul es increíblemente rara, con solo unos pocos casos conocidos en todo el mundo. Los crecimientos de piel endurecida se asemejan a ramas de árbol, retorciéndose y enroscándose sobre sus dedos y palmas. Durante años vivió aislado, incapaz de trabajar o incluso de cuidarse adecuadamente. Cuando su historia se difundió por todo el mundo, los médicos intervinieron y realizaron múltiples cirugías para extirpar los crecimientos excesivos. A pesar de los intensos procedimientos médicos, la condición es implacable. Cada vez que los cirujanos eliminan las capas similares a la corteza, estas comienzan a crecer de nuevo. Pero Abul se niega a perder la esperanza. Su caso ha dado lugar a nuevas investigaciones y continúa luchando por una vida normal. Su resiliencia ante algo tan extremo es un testimonio de la resistencia humana, demostrando que incluso las condiciones más excepcionales se pueden combatir con determinación y valentía. Con tan solo 62,7 centímetros de altura, Jyoti Amge es oficialmente la mujer más baja del mundo, pero no se dejen engañar por su tamaño. Tiene una personalidad desbordante. Nacida en India, a Jyoti le diagnosticaron enanismo primordial, una rara condición genética que limita el crecimiento. Mientras que la mayoría de las personas siguen creciendo durante la adolescencia, Jyoti mantuvo el tamaño de un bebé, lo que la convirtió en una maravilla de la medicina. A pesar de su altura, Jyoti nunca ha dejado que nada la detenga. Soñaba con estar en televisión y es
ese sueño se hizo realidad cuando apareció en programas de entrevistas internacionales e incluso protagonizó American Horror Story, Freak Show. Su confianza, encanto y humor rápidamente conquistaron al público, demostrando que el tamaño no tiene nada que ver con el éxito. Vivir en un mundo diseñado para personas mucho más altas que ella conlleva desafíos. Tareas cotidianas como alcanzar objetos, caminar entre multitudes o incluso usar una silla normal requieren ajustes. Pero Yoti lo toma todo con calma, acepta su estatus de récord, inspirando a otros con su actitud positiva y determinación para vivir la vida al máximo. Un cabello que llega hasta la cintura es impresionante, pero Asha Mandela ha llevado el crecimiento capilar a niveles récord. Sus rastas miden más de 33,5 metros, lo que la convierte en la mujer con los rizos más largos del mundo. Algunos incluso la llaman la Rapunzel negra, y con razón. Su cabello es más largo que un autobús escolar y requiere la ayuda de varias personas para peinarlo. Crecer y mantener un cabello tan largo no es solo cuestión de paciencia, es un compromiso de tiempo completo. Asha pasa horas lavando, secando y arreglando cuidadosamente sus rizos para evitar que se vuelvan demasiado pesados o se enreden. Con el tiempo han crecido tanto que a menudo tiene que llevarlos en un bulto o enrollarlos alrededor de su cuerpo. Algunos médicos le han advertido que el peso de su cabello podría forzar su columna vertebral, pero Asha no deja que eso la detenga. Para ella, sus rastas no son solo cabello, son parte de su identidad, su camino espiritual y un símbolo de fuerza. Aunque otros pueden verlos como una elección extrema para Asha, son un motivo de orgullo que la distingue como una de las personas visualmente más singulares del mundo. Para la mayoría, los tatuajes y los piercings son suficientes para destacar, pero para Etienne Dumont eso fue solo el principio. El crítico de arte suizo ha transformado todo su cuerpo en una obra maestra andante, cubriéndose de tatuajes y agregándose implantes de silicona para remodelar su cráneo, frente e incluso sus brazos. Su impactante apariencia se completa con aros metálicos en la nariz, lóbulos de las orejas dilatados y globos oculares tatuados, lo que lo convierte en una de las personas más modificadas del planeta. La transformación de Etienne no solo buscaba impactar, sino que era una extensión de su pasión artística. Trabajando en el mundo del arte durante años, veía su cuerpo como el lienzo definitivo. Sus implantes frontales con forma de cuerno y sus vibrantes tatuajes se convirtieron en una declaración personal, difuminando los límites entre lo humano y la escultura. Ya sea caminando por una calle o asistiendo a una exposición de arte, nunca pasa desapercibido. Sus modificaciones extremas hacen que la vida cotidiana sea interesante. Tareas sencillas como pasar por el control de seguridad del aeropuerto o conocer gente nueva suelen provocar reacciones de asombro. Pero Etienne acepta su apariencia con confianza, demostrando que la autoexpresión no tiene límites. Para él, su cuerpo es un proyecto artístico de toda la vida, que desafía los límites de lo que se considera normal. Tener dedos adicionales en las manos y los pies puede parecer una pequeña diferencia, pero para Devendra Sutar es lo que lo hizo mundialmente famoso. Nacido con 14 dedos en las manos y 14 en los pies, ostenta el récord de mayor número de dedos en una persona viva. Su polidactilia le otorgó un total de 28 dedos en las manos y los pies, mucho más de los 20 habituales. A diferencia de muchos casos de polidactilia, los dedos adicionales de Devendra están completamente formados y son funcionales. Esto le otorga unas manos increíblemente hábiles. Trabaja como carpintero y utiliza sus manos únicas para manejar herramientas con una precisión increíble. A pesar de su condición, nunca lo consideró un problema. En cambio, se enorgullece de su raro rasgo genético y disfruta mostrando a los demás cómo funcionan sus manos. Claro que tener dedos adicionales conlleva sus propios desafíos. Encontrar zapatos que le queden bien es casi imposible y los guantes normales no le sirven. Pero Devendra no deja que eso le impida llevar una vida normal. Acepta su récord y se posiciona como una de las personas con una constitución física más singular del planeta. Un mohawk es un peinado atrevido, pero Joseph Grishamore lo llevó a un nivel completamente nuevo. Literalmente, su mohawk de 108 centímetros de altura ostenta el récord mundial Guinness del mohawk completo más alto jamás registrado. Es tan extremo que sobrepasa las cabezas de la mayoría de las personas, lo que le permite destacar al instante entre la multitud. Crecer un mohawk tan alto no se trata solo de dejarse crecer el pelo, es un esfuerzo de tiempo completo. Joseph pasa horas peinándolo y manteniéndolo con laca fuerte y técnicas cuidadosas para asegurarse de que se mantenga erguido. No es algo que pueda usar casualmente todos los días. La mayoría de las veces lo lleva suelto, solo lo peina para eventos especiales. Y cuando lo hace, es imposible ignorarlo. La gente a menudo se detiene a tomar fotos, asombrada por la altura de su cabello. Ha convertido un simple corte de pelo en algo legendario, demostrando que el estilo personal puede convertirse en un récord mundial. Mientras algunos se dejan crecer el pelo o se lo tiñen de colores atrevidos, Joseph ha hecho algo que desafía la gravedad. Literalmente, su mohawk no es solo un peinado, es una declaración y nadie más se acerca a alcanzar su récord.
La mayoría de la gente se hace un tatuaje o un piercing para destacar, pero Tiamat, Legion Medusa, se ha transformado hasta quedar irreconocible. Nacido como Richard Hernández, se ha sometido a modificaciones corporales extremas para convertirse en un dragón humano, remodelando toda su apariencia de una manera que pocos se atreverían. Con escamas tatuadas, implantes de cuerno, una lengua bífida e incluso la extirpación de las orejas, su transformación es una de las más extremas del mundo. El viaje de Tiamat comenzó como un renacimiento personal. Tras un pasado difícil, decidió dejar atrás su antigua identidad y abrazar por completo su visión de convertirse en una criatura mítica. Con los años se ha remodelado la nariz, se han limado los dientes para convertirlos en colmillos y se han tatuado los globos oculares de negro para que coincidan con su aspecto reptil. Sus modificaciones van más allá de la tinta y los implantes. Son un compromiso de vivir como un dragón en forma humana. Las reacciones a su transformación son extremas. Algunos están fascinados, otros se sorprenden, pero nadie puede ignorarlo. Está orgulloso de sus cambios, considerándolos un reflejo de su verdadero yo. Para Tiamat, esto no es solo una modificación corporal, es una forma de vida, una dedicación a una visión diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Las piernas largas suelen ser admiradas, pero Rensenkorlu Bot las lleva a otro nivel. Con 2,06 metros de altura, tiene algunas de las piernas más largas del mundo, con una asombrosa longitud de 134 centímetros desde la cadera hasta el talón. Sus piernas miden casi 1,35 metros, lo que la convierte en una presencia imponente donde quiera que vaya. Nacida en Mongolia, Rensenkorlu siempre supo que era más alta que la mayoría. De niña, a menudo le costaba encontrar ropa y zapatos que le quedaran bien, y al crecer se dio cuenta de lo inusual que eran sus proporciones. En lugar de sentirse cohibida, aceptó su altura, convirtiéndola en una ventaja. Ahora modela y viaja por el mundo mostrando sus rasgos únicos con confianza. La gente constantemente se detiene a mirarla, asombrada por su impactante apariencia, ya sea caminando por las calles o posando para sesiones de fotos, destaca sin esfuerzo. Si bien ser tan alta tiene sus desafíos, encontrar jeans que le queden es casi imposible, ella no cambiaría nada. Rensenkorlu demuestra que la altura no es solo una cuestión de números, se trata de confianza y de mantenerse erguido, tanto literal como figurativamente. El cabello largo siempre ha sido símbolo de belleza, pero Chi Qiuping ostenta el récord de la mujer más larga jamás registrada. Con una increíble longitud de 5,6 metros, su cabello es más largo que un autobús escolar y le ha llevado toda una vida a crecer. No se lo corta desde los 13 años y ahora es una de las imágenes más extraordinarias del mundo. Que crezca un cabello así de largo no solo es cuestión de paciencia, sino que requiere mucha dedicación. Lavar, secar y peinar casi 2 décadas de cabello le lleva horas. Con el tiempo, su cabello se ha vuelto tan largo que tiene que llevarlo enrollado o arreglarlo con cuidado para evitar pisarlo. Incluso algo tan sencillo como cruzar una puerta requiere una planificación minuciosa. A pesar de los desafíos, Chi Qiuping se enorgullece de su récord. Su cabello es más que una simple elección personal, es un logro mundial que sigue asombrando a personas de todo el mundo. Ya sea que lo deje fluir libremente o lo recoja con cuidado, es innegable que su cabello es una de las características naturales más notables del planeta. Muchas personas se someten a cirugía estética para mejorar sus rasgos, pero Pixie Fox ha llevado la transformación a un nivel que pocos podrían imaginar. Se ha sometido a más de 200 procedimientos, gastando cientos de miles de dólares para esculpir su figura y transformarse en un personaje de dibujos animados de la vida real. Desde la extirpación de costillas hasta la alteración radical de su rostro y cuerpo, se ha transformado de maneras que superan los límites de la cirugía plástica moderna. El viaje de Pixie comenzó con una visión. Quería parecer un personaje de fantasía, algo más allá de los estándares humanos. Se extirpó las 6 costillas inferiores para lograr una cintura ultra delgada, reduciéndola a tan solo 35,5 centímetros con un corsé ajustado. Esta modificación extrema, que antes se creía imposible, conmocionó a los médicos y fascinó al mundo. Pero eso fue solo el comienzo. Se ha sometido a cirugías de cambio de color de ojos, reestructuración de mandíbula, aumento de labios, aumento de senos e innumerables otras modificaciones para que su cuerpo coincida con su visión idealizada. Su apariencia genera fuertes reacciones. Algunos admiran su dedicación, mientras que otros se sorprenden por la magnitud de sus transformaciones. Pero para Pixie, esto es más que una simple cirugía, es autoexpresión. Se ve a sí misma como una obra de arte en constante evolución, refinando y mejorando su apariencia constantemente. A pesar de las críticas, sigue comprometida con su objetivo, demostrando que la reinvención personal no tiene límites. Lo ames o lo odies, Pixie Fox es única en el mundo y no tiene planes de detenerse pronto.
Joseph Merrick, más conocido como el hombre elefante, vivió una de las vidas más extraordinarias y desgarradoras de la historia. Nacido en Leicester, Inglaterra, en 1862, Merrick parecía sano al nacer, pero a los 5 años su cuerpo empezó a cambiar. Se le desarrollaron tumores anormales, piel engrosada y una cabeza desproporcionadamente grande, afecciones que ahora se atribuyen a la neurofibromatosis y al síndrome de Proteus. De niño, Merrick sufrió un acoso implacable y tras perder a su madre a los 11 años, su vida se volvió aún más difícil. Incapaz de encontrar trabajo debido a su apariencia, recurrió al mundo de los espectáculos secundarios para sobrevivir. Mientras lo exhibían como un espectáculo, Merrick se ganaba la vida, pero soportó la crueldad de que lo vieran solo por sus diferencias físicas. Su vida cambió cuando el Dr. Frederick Treves lo descubrió en un espectáculo secundario y le proporcionó refugio en el Hospital de Londres. Allí, Merrick encontró la paz por primera vez, decorando su habitación, leyendo y formando amistades, incluida una con la princesa Alexandra. Para quienes lo conocieron, la inteligencia, la bondad y la humanidad de Merrick brillaron. Trágicamente, Merrick falleció con tan solo 27 años, probablemente debido a su condición. A pesar de su corta vida, su historia perdura como un poderoso recordatorio para mirar más allá de las apariencias y ver la humanidad en cada persona. Imagínese haber nacido no solo con una extremidad adicional, sino con una tercera pierna completamente funcional. Esa fue la realidad de Frank Lentini. Nacido en 1889 en Sicilia, la condición de Lentini se debió a un gemelo parásito, lo que lo dejó con 3 piernas, 4 pies e incluso un segundo par de genitales. Si bien muchos podrían haber visto esto como una desgracia, Frank lo convirtió en una increíble ventaja, convirtiéndose en uno de los artistas de feria más famosos de su tiempo. El viaje de Frank hacia el centro de atención comenzó cuando su familia se mudó a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su hijo con un talento único. Cuando era un adolescente, Lentini cautivaba al público con sus hazañas atléticas. No rehuía su condición, en cambio la usaba a su favor, realizando acrobacias como saltar a la comba con su tercera pierna y patear balones de fútbol con facilidad. Lo que lo diferenciaba no era solo su anomalía física, sino su carisma y humor. Lentini solía bromear diciendo que tener 3 piernas hacía imposible encontrar un par de pantalones que le quedaran bien o una silla cómoda. El público lo adoraba no solo por su singularidad, sino por la confianza y el encanto que irradiaba. La historia de vida de Frank transmitía un poderoso mensaje de autoaceptación. A pesar de los desafíos de vivir con una enfermedad tan poco común, se casó, formó una familia y llevó una vida plena, demostrando que la singularidad puede ser una fortaleza. Annie Jones nació en 1865 en Virginia y desde muy temprana edad quedó claro que no se parecía a ninguna otra niña. Cuando tenía apenas 9 meses ya tenía una barba completamente formada, una condición conocida como hirsutismo. Si bien esto podría haber sido visto como un desafío, los padres de Annie aceptaron su diferencia y la introdujeron en el mundo de los espectáculos secundarios. A la edad de 5 años ya estaba actuando y se convirtió en una de las atracciones más famosas de P.T. Barnum. La barba de Annie, espesa y lujosa, se convirtió en su marca registrada, pero lo que realmente la diferenciaba era su gracia e inteligencia. Lejos de ser simplemente una rareza, encantaba al público con su ingenio y aplomo. Se vestía elegantemente, a menudo con vestidos hechos a medida, y se presentaba como una mujer sofisticada. Sus actuaciones no solo se centraban en la apariencia, celebraban la individualidad y la confianza en sí misma, alentando al público a repensar las normas sociales de belleza. La carrera de Annie se prolongó durante décadas, durante las cuales defendió ferozmente la dignidad de los artistas en las industrias del circo y los espectáculos secundarios. A menudo abogó por el trato humano a sus pares, demostrando que era mucho más que una mujer barbuda. Su legado, como el de Lentini, fue un testimonio de cómo aceptar la singularidad de uno puede transformar las percepciones sociales. Imagínese vivir sin brazos ni piernas, pero arreglándoselas para pintar, escribir e incluso liar sus propios cigarrillos. Esta fue la extraordinaria vida del príncipe Randian, a menudo llamado el torso humano. Nacido en la Guayana Británica en 1871, la condición de Randian, conocida como síndrome de Tetra Amelia, lo dejó sin extremidades. Sin embargo, en lugar de definirse por lo que le faltaba, Randian sorprendió al público con lo que podía hacer. Randian fue llevado a los Estados Unidos en la década de 1880 por P.T. Barnum y rápidamente se convirtió en una atracción. Vestido con un cómodo mono de lana, exhibió su increíble destreza. Usando solo su boca y hombros, Randian podía encender un cigarrillo, afeitarse e incluso coser. El público quedó cautivado por su tranquila confianza y la practicidad con la que se desenvolvía en la vida. Sus actuaciones no eran exageradas ni teatrales, eran una cruda exhibición de determinación y adaptabilidad humanas. Fuera del escenario, Randian hablaba 4 idiomas, se casó y tuvo 5 hijos, lo que demuestra que su vida se extendía mucho más
más allá del escenario. La historia de Randian nos recuerda cómo la sociedad a menudo subestima a las personas en función de su apariencia. Su vida única nos lleva a otra figura incomprendida que despertó fascinación y controversia: Zip the Pinkhead, un hombre cuya condición desdibujó la línea entre la realidad y la ficción. William Henry Johnson, más conocido como Zip the Pinkhead, tuvo una de las carreras más inusuales en la historia del circo. Nacido en 1842 en Nueva Jersey, Johnson tenía una enfermedad llamada microcefalia, que le dejó un cráneo pequeño y afilado y discapacidades intelectuales. Sin embargo, lo que hizo famoso a Zip no fue solo su apariencia, sino la narrativa escandalosa creada a su alrededor. P.T. Barnum lo presentó como el eslabón perdido, afirmando que era un hombre salvaje descubierto en África, lo que agregó un aire de misterio a su personaje. En el escenario, las payasadas exageradas de Zip atrajeron tanto la curiosidad como la risa. A menudo usaba un traje peludo para realzar la ilusión de ser un hombre salvaje, ladrando y actuando como un animal mientras interactuaba con el público de manera lúdica. Mientras que algunos lo veían como una broma, quienes lo conocían lo describieron como amable, amigable y sorprendentemente ingenioso. Fuera del escenario, amaba la música, tocaba la guitarra y disfrutaba socializando con otros artistas. La vida de Zip pone de relieve la tensión entre el entretenimiento y la explotación, ya que fue celebrado y mal representado al mismo tiempo. Sin embargo, aprovechó al máximo su fama y actuó durante casi 60 años. Su historia prepara el escenario para otra artista cuya condición inusual marcó su vida de una manera que pocos podrían imaginar. Ella Harper, la chica del camello, que pasó a la historia. Ella Harper no se parecía a ninguna artista de su tiempo, por lo que se ganó el apodo de la chica del camello. Nacida en 1870 en Hendersonville, Tennessee, ella tenía una rara afección ortopédica llamada genu recurvatum congénito. Esto hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, lo que le daba a sus piernas una apariencia similar a las patas traseras de un camello. Aunque esta afección le dificultaba caminar de manera tradicional, ella se adaptó usando sus manos para lograr estabilidad y movimiento, creando un modo de andar que se convirtió en su marca registrada. La singularidad de Ella rápidamente llamó la atención del Nickel Plate Circus de Dwilow H. Harris. En la década de 1880 se convirtió en una atracción estrella, ganando $200 a la semana, una suma notable para la época. Sus fotos publicitarias, a menudo aparecía junto a un camello vivo, enfatizaban su forma de andar distintiva y añadían mística. A pesar de su fama, la vida de ella no estuvo completamente consumida por los focos. En 1886 expresó su deseo de dejar el circo para estudiar y llevar una vida más tranquila. Fiel a su palabra, se alejó de la actuación y pasó a la historia. Sus últimos años quedaron en gran medida sin documentar. La capacidad de Ella para aceptar su condición y convertirla en una oportunidad habla de su resiliencia. Chang y Eng Bunker son, sin duda, los gemelos siameses más famosos de la historia. Nacidos en 1811 en lo que hoy es Tailandia, los gemelos estaban unidos por el pecho por una banda de cartílago que conectaba sus hígados. Su condición única era tan rara que acuñó el término gemelos siameses, un nombre que perdura en la terminología médica. A pesar de su conexión física, Chang y Eng eran notablemente independientes. Cada uno poseía su propia personalidad e intereses. Los gemelos fueron descubiertos por un comerciante británico y llevados a los Estados Unidos en la década de 1820, donde se convirtieron en artistas célebres. Su acto mostró no solo su conexión física, sino también sus talentos individuales, incluidas las acrobacias y la oratoria. Con el tiempo tomaron el control de sus propias carreras, dejando atrás a los representantes para construir una fortuna a través de giras autogestionadas. En un giro sorprendente, se retiraron del mundo del espectáculo en la década de 1830, compraron una plantación en Carolina del Norte y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. La vida de Chang y Eng no estuvo exenta de desafíos. Se casaron con hermanas, tuvieron un total de 21 hijos y sortearon dinámicas familiares complejas, siendo literalmente inseparables. Su historia es un testimonio de adaptabilidad y ambición, allanando el camino para conversaciones sobre la individualidad dentro de la conexión física. De su éxito, ahora pasamos a la vida de Fannie Mills, cuya condición inusual le valió el apodo de Ohio Bigfoot Girl. Fannie Mills era conocida por un apodo llamativo e inolvidable, Ohio Bigfoot Girl. Nacida en Ohio en 1859, tenía una enfermedad rara, probablemente la enfermedad de Milroy, que le causaba una hinchazón grave en las piernas y los pies debido a un linfedema. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su cabeza inusualmente grande, que contrastaba marcadamente con su pequeña figura. Su apariencia despertó la curiosidad generalizada y se convirtió en una figura destacada en los espectáculos de feria a fines del siglo XIX. La enfermedad de Fannie le dificultaba la vida diaria, pero
pero el tiempo que pasó bajo los reflectores le dio un sentido de propósito. Actuaba en ferias estatales y otros eventos públicos, a menudo exhibida junto a objetos o comparaciones para enfatizar sus rasgos únicos. Los carteles de los espectáculos de feria enfatizaban sus enormes pies, incluso ofreciendo una hermosa granja a cualquier hombre que se casara con ella, aunque la verdad de estas afirmaciones a menudo se inventaba para la publicidad. Si bien se sabe poco sobre su vida personal, los registros sugieren que finalmente se alejó de las exhibiciones públicas, prefiriendo una vida más tranquila lejos de la mirada de multitudes curiosas. La historia de Fanny resalta la delgada línea entre la fascinación y la explotación, un tema que se refleja en la vida de Johnny Eck, quien también fue celebrado por su notable físico, pero lo utilizó para forjar una carrera que se extendió mucho más allá del mundo de los espectáculos secundarios. Johnny Eck era más que un simple artista de espectáculos secundarios. Era un artista y animador polifacético cuyo físico único nunca definió sus ambiciones. Nacido en 1911 en Baltimore, Maryland, Johnny nació con agenesia sacra, una enfermedad poco común que lo dejó con un cuerpo superior completamente desarrollado pero sin piernas. Su torso sorprendentemente simétrico y atlético le valió el apodo de El Niño Rana, pero Johnny se veía a sí mismo como mucho más que una curiosidad. La carrera de Johnny comenzó en espectáculos ambulantes, donde realizaba acrobacias y trucos que mostraban la fuerza de su cuerpo superior. Podía caminar sobre sus manos con una agilidad increíble e incluso subirse a plataformas con facilidad, pero su talento no se detuvo allí. Johnny tenía pasión por el arte y se convirtió en un consumado pintor, músico y titiritero. Su gran oportunidad llegó en 1932 cuando protagonizó el clásico de culto Freaks, donde su encanto y talento le valieron un legado duradero. A pesar de su fama, Johnny vivió una vida con los pies en la tierra, dirigiendo un estudio de fotografía con su hermano gemelo y relacionándose con su comunidad local. Su historia es un testimonio de vivir más allá de las expectativas sociales y abrazar la individualidad al máximo. La historia de Krau Farini es una historia de intriga, ciencia y la línea borrosa entre realidad y ficción. Nacida en Laos en 1876, Krau tenía hipertricosis, una enfermedad que le provocaba un crecimiento excesivo de vello en la cara y el cuerpo. Su apariencia, combinada con sus articulaciones inusualmente flexibles, la convirtieron en un tema de fascinación para los científicos y el público por igual. Cuando era solo una niña, fue traída a Europa por Carl Hagenbeck, un conocido comerciante de animales y promotor de espectáculos de feria, y pronto se encontró exhibida como el eslabón perdido. Los promotores afirmaron que Krau era una prueba de la teoría de la evolución de Darwin, sugiriendo que era un ejemplo vivo de una etapa de transición entre los simios y los humanos. Le enseñaron modales ingleses y europeos, lo que solo se sumó al misterio de su acto. Krau actuó en circos y espectáculos de feria, donde impresionó al público con su inteligencia e ingenio. A diferencia de muchos artistas de su tiempo, Krau parecía aceptar su papel, incluso se vestía elegantemente para desafiar las percepciones de lo que se consideraba normal. La historia de Myrtle Corbin es tan fascinante como única. Nacida en Tennessee en 1868, Myrtle tenía una rara enfermedad llamada Dipygus, que la hizo nacer con dos pelvis completamente formadas y un par de piernas extra. Si bien sus piernas adicionales eran más pequeñas y no le permitían caminar, su anatomía inusual la convirtió en un objeto de intensa curiosidad. Cuando tenía 13 años, Myrtle se unió al circo, promocionado como la niña de 4 patas de Texas. Lo que diferenciaba a Myrtle no era solo su enfermedad, sino la forma en que asumía sus diferencias. El público se maravillaba con su actitud alegre y su disposición a compartir su historia. A menudo usaba vestidos confeccionados para resaltar las 4 patas, lo que hacía que sus actuaciones fueran tanto exhibiciones anatómicas como declaraciones personales. A pesar de la naturaleza explotadora del espectáculo, Myrtle recibió una buena remuneración, se ganó la vida cómodamente y alcanzó la fama en su época. Más tarde se casó y tuvo 5 hijos, desafiando aún más las expectativas sociales de lo que alguien con su enfermedad podía lograr. La vida de Myrtle fue un testimonio de normalidad coexistiendo con lo extraordinario, una idea también encarnada por Ella Ewing, una figura imponente cuya estatura le trajo tanto fama como desafíos. Ella Ewing, conocida como la Giganta de Missouri, fue una de las mujeres más altas de la historia. Nacida en 1862 en La Grange, Missouri, el crecimiento de Ella comenzó a acelerarse inusualmente después de los 7 años, debido a una condición que ahora se cree que es gigantismo. Cuando llegó a la edad adulta, Ella medía la asombrosa altura de 254 centímetros. Su altura llamaba la atención donde quiera que iba, pero también le trajo consigo desafíos importantes, como encontrar ropa, muebles e incluso casas que pudieran acomodarse a su tamaño. Al principio, ella se mostró reacia a salir a la luz pública, pero finalmente se unió al circuito circense, donde encontró fama e independencia financiera. Realizó giras con grandes espectáculos, incluido Barnum and Bailey, y ganó suficiente dinero para mantener a su familia y construir una casa personalizada según sus necesidades. A pesar de su fama, Ella era conocida por su naturaleza humilde y amable, lo que la hizo querer tanto a los fanáticos como a los lugareños de su comunidad de Missouri. La vida de Ella fue un equilibrio entre superar las dificultades y aprovechar las oportunidades, al igual que Myrtle Corbin. Por su
notable estatura, pasamos ahora a Charles B. Charles B. Tripp, conocido como el prodigio sin brazos, fue un hombre que redefinió lo que significaba ser autosuficiente. Nacido en 1855 en Ontario, Canadá, Tripp nació sin brazos, pero desarrolló habilidades extraordinarias usando sus pies. Desde muy joven se negó a permitir que su condición lo limitara. Al usar los dedos de los pies con una precisión increíble, dominó tareas que la mayoría de las personas realizan con las manos, como escribir, pintar e incluso afeitarse. Su talento no solo sorprendió a quienes lo rodeaban, sino que finalmente lo llevó a una carrera que mostró sus habilidades a miles de personas. Tripp se unió al circo de P.T. Barnum, donde el público se maravilló con su arte y destreza. Podía cortar papel en diseños intrincados, crear impresionantes letreros escritos a mano e incluso construir muebles. Sus actuaciones no eran para generar lástima, sino admiración. La gente se sentía atraída por su ingenio y su tranquila confianza. Lo que hizo que Tripp fuera único fue su enfoque de la vida. Se centró en sus capacidades, no en sus limitaciones. A menudo colaboraba con Ellie Bowen, un artista sin piernas, para demostrar el potencial ilimitado de la adaptabilidad humana. Tripp más tarde dirigió un negocio de fotografía, lo que demostró que su talento se extendía más allá del escenario. La vida de Tripp ejemplificó el poder de la determinación, y su éxito a la hora de redefinir las percepciones sociales de las diferencias físicas prepara el terreno para Isaac W. Isaac W. Sprague se ganó el título de El esqueleto humano debido a su excepcional delgadez. Nacido en 1841 en Massachusetts, Isaac creció como un niño sano hasta su adolescencia, cuando comenzó a perder peso rápidamente. A pesar de consumir una dieta normal, no pudo mantener la masa corporal y finalmente se estabilizó en solo 20 kilogramos con una altura de 168 centímetros. Los expertos modernos creen que Sprague pudo haber sufrido un trastorno metabólico no diagnosticado que hizo que su cuerpo quemara calorías a un ritmo anormal. Incapaz de realizar trabajos regulares debido a su frágil salud, Isaac se unió al circo, donde su apariencia cautivó al público. No era un artista en el sentido tradicional, en cambio a menudo se lo exhibía como una maravilla médica viviente. La estructura esquelética de Sprague atraía la atención y la curiosidad, pero se comportaba con dignidad, ganándose el respeto de sus compañeros y del público. Aunque su delgadez fue su mayor logro, también le dificultó la vida. Luchó contra la debilidad física y la propensión a las enfermedades, pero siguió trabajando para mantener a su familia. La condición de Isaac, terriblemente frágil, contrastaba marcadamente con la de artistas como Félix Verle, cuya piel increíblemente flexible mostraba un tipo de anomalía física completamente diferente, atrayendo al público a un mundo de habilidades humanas aparentemente imposibles. Félix Werle, conocido como el hombre de la piel elástica, asombró al público con una afección que hacía que su piel fuera increíblemente elástica y resistente. Nacido en Wisconsin en 1858, Werle tenía lo que ahora se conoce como síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno del tejido conectivo que le daba su inusual flexibilidad. Su piel podía separarse varios centímetros de su cuerpo y volver a su posición original sin sufrir daños, un fenómeno que desconcertó a los médicos y fascinó al público. La carrera circense de Werle floreció a principios del siglo XX, cuando comenzó a actuar en grandes espectáculos secundarios y circos itinerantes. Durante su acto demostraba su piel flexible, estirándola sobre objetos o tirando de ella para darle formas increíbles, dejando al público atónito. A diferencia de otros artistas cuyo talento requería años de práctica, las habilidades de Werle eran completamente naturales, lo que lo convertía en una anomalía incluso entre los artistas de espectáculos secundarios. A menudo combinaba sus demostraciones con humor, lo que hacía que su acto fuera a la vez entretenido y desenfadado. Más allá del escenario, Werle era descrito como un hombre amigable y accesible, un hombre que se enorgullecía de su singularidad mientras mantenía una sensación de normalidad en su vida personal. Su condición, aunque fascinante, tenía sus desventajas como articulaciones frágiles y un mayor riesgo de lesiones, pero Werle rara vez hablaba de estos desafíos. En cambio, se centró en usar su talento natural para maravillar al público. La notable elasticidad de Félix fue un recordatorio de la infinita diversidad de la anatomía humana, allanando el camino para que otros artistas con condiciones únicas compartieran sus dones. Charles Stratton, más conocido como General Tom Thumb, no fue solo un artista, fue una sensación mundial que cambió la percepción del enanismo en el siglo XIX. Nacido en 1838 en Bridgeport, Connecticut, Charles dejó de crecer después de su primer año y cuando era adulto solo medía 63 centímetros. Su pequeña estatura se debía a una forma de enanismo proporcionado que era excepcionalmente poco común y lo convirtió en una curiosidad de su época. Cuando tenía solo 4 años, el empresario de espectáculos P.T. Barnum lo descubrió y vio un inmenso potencial
especial en el encanto y la inteligencia del niño. Bajo la tutela de Barnum, Charles se convirtió en General Tom Thumb, un personaje más grande que la vida. Vestía uniformes de estilo militar, realizaba sketches cómicos y cantaba canciones en el escenario. A la edad de 5 años estaba de gira por todo el mundo, actuando para la realeza, incluida la reina Victoria. El público estaba cautivado no solo por su tamaño, sino por su presencia en el escenario. Era divertido, ingenioso y absolutamente seguro de sí mismo. Con el paso de los años, Charles añadió números más elaborados a su repertorio, incluidas imitaciones de Napoleón Bonaparte y Hércules. Fuera del escenario, Charles llevó una vida relativamente normal. Se casó con Lavinia Warren, una compañera de profesión y enana proporcionada, en lo que se denominó la boda del siglo, a la que asistieron miles de personas. Aunque alcanzó una inmensa riqueza y fama, Charles mantuvo los pies en la tierra, ganándose el respeto no solo por su talento, sino también por su profesionalismo. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estas personas te impresionó más. Para obtener más información útil, mira otros videos